Delirios. Existe una confusión entre el término delirio, locura y concepto de enfermedad mental. Nuestra comprensión del fenómeno aún es muy escasa. El concepto de locura durante el siglo XVIII se basa sobre todo en el delirio, de tal modo que estar loco era igual a tener delirios. Incluso pues no es extraño que a pesar de tener una historia de 3 siglos, aún no se ha podido responder por completo al concepto de delirio. Y uno de los obstáculos para dar una definición ha sido la frecuencia de aparición de este trastorno, pues los delirios están asociados con diversas y numerosas formas de psicopatología, llevando esta situación a muchos clínicos a mantener que los delirios carecen de importancia desde el punto de vista diagnóstico, ya que son fenómenos accesorios que se desarrollan como resultado de problemas más fundamentales. Concepto de delirio. Etimológicamente, la palabra delirio se deriva del término deliraje, que significa salirse del surco labrado. Pero encontramos que la definición más conocida es la de Jasper, que a su vez reconoció la insuficiencia de su definición para distinguir adecuadamente los delirios de otras posibles creencias y problemas. Para Jasper, los delirios son juicios o creencias falsas, que se caracterizan porque el individuo los mantiene con gran convicción, que tienen un contenido extraño o imposible en relación a la cultura del propio sujeto y que no son influenciables por otros argumentos, conclusiones o experiencias irrefutables. Otro autor que tuvo gran influencia en el concepto de delirio fue Mullen. Para él, los delirios se manifiestan en creencias anormales, que se manifiestan con absoluta convicción, se experimentan como verdad, no se dejan modificar, son de contenido fantástico, de creencias no compartidas por lo social o cultural. En cambio, para el autor Olmans, los delirios son creencias fijas, que no tienen ningún fundamento racional en la realidad y que no son aceptadas por la cultura del paciente. Una definición más extendida es la de creencias falsas. Esta visión da problema en ambos conceptos, en el de creencia y falsedad, ya que una creencia puede ser modificada por la experiencia o por argumentos en contra, y solo se aplica a aquellas creencias que sean totalmente increíbles o completamente absurdas, pero pues no se tiene un criterio objetivo para saber qué es increíble o qué es absurdo. Un ejemplo de que los delirios pueden contener verdades o incluso volverse verdades lo constituyen los delirios celotípicos, que consisten en la convicción de que la pareja sexual habitual es infiel. Además, pues la mayoría de los clínicos que se han enfrentado a pacientes delirantes podrían narrar experiencias en las que lo que al principio parecía absurdo resultó ser finalmente cierto. En Estados Unidos, coloquialmente, a esto lo llaman como el efecto de Martha Mitchell. Esta mujer era la esposa de un general americano que fue diagnosticada de alguna psicopatología por hacer acusaciones de actividades ilegales en la Casa Blanca. Tiempo después se comprobó que eran ciertas las acusaciones que hacía Martha Mitchell. Por esta razón podemos concluir que esta definición de creencias no puede ser conceptualizada, ya que el único criterio que se cumple es admitir. Clasificación de delirios. Delirios paranoide. Convicción de que otra persona tiene la intención de causar el bien a él mismo, el bien a personas cercanas a él, un daño físico, social o psicológico. Así el sujeto puede sentirse amenazado, manifestar el miedo a ser asesinado, envenenado, manifestar ser objeto de difamación y de prestigio o tener la convicción de que quiere hacer enloquecer, típico de la esquizofrenia paranoide, así como el trastorno de ideas delirantes. Delirio de grandiosidad, sentido exagerado, delirante de poder, habilidades especiales, identidad o importancia, frecuentemente en distintos cuadros psiquiátricos, especialmente la manía, trastorno delirante y esquizofrenia. Generalmente los delirios de grandiosidad están teñidos de elementos paranoicos. Los individuos megalomaniáticos se presentan con una marcada arrogancia y autoestima exageradamente prevalencia en igual ambos sexos y su aparición dada en cualquier edad. Delirio
religioso. La temática versada alrededor de la figura o elemento religioso o místicos, ejemplo, Dios, Jesucristo, Satanás, etc. Estos delirios normalmente están acompañados de otros temas delusivos. Se han de diferenciar de lo que son experiencias religiosas normales. En el delirio mesianático, el paciente cree cumplir misiones redentoras designadas por individualidades. Delirio de contenido depresivo. La temática de estos delirios gira en torno a creencias falsas de estar arruinado o arruinarse en un futuro, de haber fallado a alguien con un sentido exageradamente de culpabilidad o de haber cometido un acto punitivo imperdonable. Generalmente este tipo de delirio acompaña el trastorno afectivo, ejemplo, trastorno de bipolaridad en fase depresiva, pero no es exclusivo de esto. Importante valorar el riesgo de suicidio. Delirio metacognitivos, ejemplo, control, robo, lectura e intersección de pensamiento. Muy frecuente en la esquizofrenia. Tiene la característica común de pasividad por parte del sujeto. Así el sujeto tiene la falsa creencia de una fuerza externa y otra u otras personas controlan su voluntad y pensamientos. Delirio somático e hipocondríaco son delirios relacionados con el funcionamiento del propio organismo, de manera que el paciente puede tener la convicción de que su cuerpo o alguna parte de su cuerpo no está funcionando. Propio de depresiones melancólicas, es preciso distinguirlo con la hipocondría no delirante, en la que existe una preocupación errónea de las sensaciones físicas, con una importante preocupación y malestar, pero una creencia no está delirante. Delirio celotípico, síndrome del oleteo, centrado en la creencia en una infidelidad por parte de la pareja del enfermo. Busca constantemente indicios que corroboren su hipótesis. Las implicaciones en práctica forense son muy importantes, pues este tipo de sujetos puede llegar a cometer actos violentos de carácter delictivo, frecuentemente en la esquizofrenia, trastornos de ideas delirantes y pacientes de dependencia alcohólica. El delirio y los trastornos mentales. La presencia de delirio es característica de las esquizofrenias, de los trastornos paranoides y de los trastornos afectivos mayores, como la depresión y la manía. Pueden aparecer además ideas delirantes en ciertos trastornos de la personalidad, como el paranoides y el esquizoide. También pueden aparecer delirios en una amplia gama de enfermedades de origen biológico, por efectos del abuso del alcohol y drogas, como efectos secundarios de ciertos agentes farmacológicos. Trastornos en los que aparece el delirio como criterio diagnóstico. En el DSM-4 aparece el delirium, la demencia, el trastorno amnésico, esquizofrenia, trastorno delirante, trastorno psicótico compartido, trastorno esquizouniforme, trastorno psicótico breve, trastorno del estado de ánimo, trastorno relacionado con el uso de sustancias. En el CID-10, acrónimo de Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª edición, encontramos trastorno esquizoafectivo, trastornos mentales orgánicos, esquizofrenia, trastornos de ideas delirantes persistentes, trastornos esquizotípicos, trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas. Explicaciones psicopatológicas de los delirios, planteamientos clásicos, Freud y el caso. En general se podría decir que los psicoanalistas han considerado los delirios como creencias con significado y esencialmente como expresiones de la fantasía y de los deseos premórbidos del individuo, a los que se daba totalmente rienda suelta una vez que había ocurrido la descompensación. Esto es, una vez que se manifiesta el trastorno como tal. La escuela de Heidelberg nos habla de uno de los delirios primarios y de los delirios secundarios. Se ocupa fundamentalmente de estudiar la comprensibilidad e incomprensibilidad de la génesis de la vivencia delirante. Si resulta incomprensible, su etiopatologenia ha de estar referida al trastorno fundamental. Esta distinción, aunque de interés intrínseco, realmente no proporciona una explicación de la génesis del delirio. Además, recordemos que la esencia de la definición de los delirios primarios
Alude a que no es susceptible de explicación, lo que es desde luego poco satisfactorio desde un punto de vista científico. El tercer postulado nos habla de Eugen Bleuler, que nos habla de que los delirios podrían surgir de dos maneras distintas. La primera, a través de un debilitamiento de las asociaciones, como el caso de la esquizofrenia, y en segundo lugar, por una exageración del apego emocional a una idea, como sucede en la paranoia. El mecanismo general propuesto por este autor fue la ruptura del equilibrio entre las cualidades formales del pensamiento y los efectos asociados. El hecho de que Bleuler enfatice el trastorno formal del pensamiento en la génesis de los delirios parece sugerente, dado que algunos pacientes psicóticos presentan trastornos del lenguaje y del pensamiento, pero también es cierto que existen pacientes con delirios sin este tipo de alteraciones, lo que hace que este planteamiento sea limitado. Para Bleuler existen una serie de situaciones por las cuales se debe pasar para que ahí sí se dé la idea delirante. En primer lugar, existe la incisión de las asociaciones, luego el incremento de las influencias afectivas y para terminar el debilitamiento de la facultad del razonamiento lógico. Y de allí surge la idea delirante. El principio de von Domarus planteó que los delirios surgían como consecuencia de un fracaso en el razonamiento silogístico, es decir, en el razonamiento deductivo. El fracaso consistía en asumir la identidad de los sujetos sobre la base de predicados iguales. Por ejemplo, la Virgen María fue virgen, entonces yo soy virgen y luego yo soy la Virgen María. Los planteamientos actuales encontramos el delirio como explicación racional, que señala que una persona delirante presenta problemas perceptivos primarios, de naturaleza fundamentalmente biológica, que ocasiona experiencias anómalas y el máximo exponente de esta postura es Mayer. Los 10 postulados de Mayer. Primero, los procesos implicados en la formación de los delirios no difieren de los procesos implicados en la formación de otras creencias no delirantes. Segundo, los delirios pueden considerarse teorías similares a las teorías científicas y las teorías sirven para imponer orden y significado a los datos empíricos que se obtienen mediante la observación. Tercero, el misterio o enigma para Mayer se refiere a aquellas situaciones en las que se produce una secuencia de acontecimientos familiares y predecibles, sino que se producen son novedosos e impredecibles. Cuarto, los enigmas requieren o exigen explicaciones. La búsqueda de tales explicaciones comienza y continúa hasta que al final se haya ideado una explicación. Quinto, cuando se desarrolla una explicación y esta da cuenta satisfactoria de un número importante de observaciones discrepantes, también porque tales observaciones se alejan de lo predicho, esta explicación se acompaña de alivio y reducción de la tensión. Sexto, los datos posteriores que son consistentes con la explicación reducen las disonancias y otorgan cierto estatus a la explicación. Los datos que la contradicen generan disonancias cognitivas y no son bien recibidos. Séptima, las demás juzgarán la creencia como delirante. A. Si los datos sobre los que se basa no están disponibles, también para ellos. B. Si están los datos disponibles, no generan en ellos el sentido de enigma o el significado que les da el paciente. Octavo, las experiencias de significado y alivio. Se asume que tiene un locus real en el sistema nervioso dado por el emparejamiento entre la secuencia de las observaciones esperadas y la secuencia experimental. Si esto es correcto, se puede suponer que el sentimiento de tensión y activación del estado de búsqueda puede ser producido de un modo endógeno mediante diversas neuropatologías que afectan al tejido neuronal relevante y por lo tanto que puede ocurrir en ausencia de discrepancias reales en las consecuencias ambientales. Noveno, se puede desarrollar al existir un deterioro real en el funcionamiento sensorial, incluyendo también las sensaciones de dolor, la sinestesia y las viscerales, que no han sido diagnosticadas en el paciente,
B. Si existe un déficit en el proceso que selecciona la información entrante, como un déficit atencional, o C. Si existe una alteración en la conducta expresiva personal. Décima. Una teoría delirante, al igual que cualquier otra teoría, no se abandona hasta que el paciente tenga otra que explique mejor la experiencia que está teniendo. Los delirios como alteraciones del pensamiento formal. Para empezar, no todos los sujetos bajo las mismas condiciones desarrollan creencias delirantes. Los delirios no parecen surgir necesariamente de experiencias perceptivas anómalas. La evidencia clínica ciertamente sugiere que algunos delirios son informes de experiencias anormales, tales como las alucinaciones. También se sugiere que las experiencias perceptivas anormales no son acontecimientos sensoriales dados, sino que ellos mismos implican razonamiento. Las alucinaciones son un fracaso de la habilidad en el juicio de la discriminación de la realidad. Según Hamsley y Garrity, uno de los déficits básicos de los delirantes consiste en su incapacidad para mantener en cuenta evidencias nuevas y contrastarlas con los datos que ya poseen. Maher nos cuenta que en los procesos normales que se desarrollan para adquirir y mantener las creencias en general, asume que cualquier individuo que elabora una creencia presenta un conjunto de expectativas, estados de ánimo y personalidad que influyen en la selección de la formación que se detecta en el ambiente y que varía a lo largo de un número de dimensiones, tales como las expectativas y aprendizajes previos al estado afectivo, a las variables de la personalidad. Las anormalidades perceptivas pueden ser las responsables de la aparición de algunos delirios, especialmente cuando tales anormalidades son muy chocantes y notables, como en el caso, por ejemplo, las que se producen en la psicosis inducidas por la droga y el alcohol o en algunos trastornos neurológicos. Los delirios persecutorios pueden surgir a partir de diferentes tipos de experiencias, tanto originadas por sensaciones internas, excesiva activación, anomalías perceptivas, despersonalización, ilusiones, alucinaciones, etc., como también originadas por acontecimientos externos, información social ambigua, acontecimientos negativos, coincidencias, entre otras. Para finalizar este apartado, según todos estos autores, los delirios persecutorios surgirían por la interacción entre experiencias anómalas, procesos emocionales y sesgos de razonamiento. Los delirios desde las teorías atribucionales. Todos los datos obtenidos en el estudio de la atribución son trasladables a la población delirante. Para iniciar, la teoría de la atribución afirma que existe una teoría de una tendencia general en todas las personas a realizar explicaciones causales y que esta tendencia es todavía mayor cuando los acontecimientos son anómalos, inesperados o incongruentes con nuestros esquemas. Cuando está dada una experiencia anómala o desagradable, el individuo buscará explicaciones a esa experiencia y tenderá a atribuirla a factores externos al propio sujeto, especialmente a la conducta de los otros, y esa conducta de los otros tendrá a ser atribuida a disposiciones internas en los demás, generalmente hostiles hacia el sujeto. Kahneman y Tversky consideran que los juicios de los seres humanos no se rigen por algoritmos, es decir, por adherencias a las reglas de las inferencias lógicas que garantizan la conclusión de una solución correcta, sino por heurísticos. Los heurísticos de estos tres autores son los siguientes. Primero, representatividad. Las personas tendemos a asumir que las características de un agente causal deben parecerse a características de su resultado. Por lo tanto, si los efectos son extraños o desagradables, las causas serán extrañas o desagradables. Segundo, la disponibilidad y la accesibilidad. Los juicios se ven afectados por la facilidad con que pueden traer ejemplos a la mente. Así, los sucesos sobresalientes a los que se les ha prestado más atención son tomados como causas de los sucesos internos problemáticos. Y si no hay nada sobresaliente en el campo perceptivo, se evocan desde la memoria sucesos sobresalientes que puedan estar implicados. Tercero, la simulación. El juicio se ve afectado por la facilidad con que se puede construir un escenario mental plausible.
El sujeto imagina sus causas posibles y toma lo que primero se le ocurre como explicación. Cuarta, anclaje y ajuste. Los juicios iniciales sirven como anclas para los juicios finales y se da poco ajuste al subsiguiente. Es decir, se da poco peso a la información novedosa. Teoría sobre el contenido de los delirios. Según el psicoanálisis, enfatiza la importancia simbólica del contenido de los delirios, pero otros planteamientos nos postulan o plantean que el contenido de los delirios se relaciona especialmente con miedos personales. Pero Berríos afirma que si se describiera apropiadamente los delirios, se definirían como actos de habla vacíos que se disfrazan de creencias. Westermeyer realizó una revisión sobre las relaciones entre el contenido y los delirios y las influencias culturales, y se concluye que, entre otras cosas, que mientras la estructura de los delirios varía muy poco en las diferencias culturales, sin embargo su contenido parece estar mucho más influido por el marco cultural en el que vive el sujeto delirante. Factores que influyen en la germinación del delirio. Pueden existir diversos factores coocurrentes en la conformación de una idea delirante. Disfunciones cerebrales, personalidad. Kretschmer propuso la existencia de 3 tipos de personalidad con predisposición a una formación delirante. Mantenimiento de la autoestima. Este parece ser importante en las ideas expansivas y erotomaníacas y también parece ser uno de los motivos de la elevada frecuencia con la que aparecen delirios con contenidos autorreferenciales. El afecto. Es importante no solo en los trastornos afectivos mayores, sino también en otros. Experiencias inusuales. Pueden ir desde los déficits sensoriales, como por ejemplo sordera, a los engaños perceptivos como la alucinación, la despersonalización o cualquier alteración corporal no diagnosticada. Sobrecarga cognitiva, hipervigilancia, activación excesiva, concentración prolongada producen cambios en el funcionamiento cerebral que podrían estar implicados en la formación de delirios. Variables interpersonales. Se reconoce la importancia de las habilidades sociales y el proceso continuo de interacción entre la persona y su ambiente. Factores que influyen en el mantenimiento del delirio. Las variables más importantes que se han señalado son las siguientes: la inercia para mantener creencias, la influencia en la conducta y la profecía autocumplida. En el mantenimiento de los delirios hay 2 artículos viciosos. Primero, los delirios influyen en la conducta. Segundo, los delirios deterioran el respeto que los demás otorgan al paciente y deterioran la competencia del individuo. Perspectivas futuras. Existen una serie de problemas metodológicos que tenemos que tener en cuenta al analizar las investigaciones. Una se refiere a la naturaleza privada de los delirios, lo que hace que tengan que ser inferidos por informes verbales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las afirmaciones del individuo sobre su creencia son manifestaciones del delirio y no sinónimos de este.